Espacio de la Casino Morata. Se escucha todo. La chica está ahí. En ese grito, mensaje grito ya hace grito. ¿Por qué? La conoce. No,
Aunque no te nervios, pero lo siento con el cable. Yo le veo que mantener. Retale, sí, no puede salir así. Transmitiendo ahora en vivo no, pero después subimos a canal de YouTube, radio, con imágenes reportajes. Thank you.
¡Atacarle, David! Empezó la segunda. Sí, ahí te vamos a una foto.
Parecía que no era gol, era acá. Viene más, viene más. Mario, vos le ibas a dar doble turno a Dani si nos atajaba otra vez. Pero no era Dani Brown. Emanuel Bailey Brown.
2 minutos. Cambiar Eduto a este line Eduto al segundo tiempo. Eva, uno va a llevar la pelota. Uno va, dale. Finalizó el primer tiempo aquí en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Guaraní Antonio Franco le gana por 2-0 al equipo de Colectiveros con 2 golazos de Emanuel Báez. A los 40 minutos anotó su primer gol y a los 46 minutos, todos del primer tiempo,
redondeó el resultado en 2-0. Guaraní fue superior al equipo visitante, tuvo mejores llegadas, tuvo mejor trato del balón, algunos incidentes que no pasaron a mayores, más que simples discusiones, y todo quedó allí. Así que Guaraní gana cómodamente 2-0 en esta fecha 1 por la Liga Posadeña de Fútbol. Quédate con nosotros, seguinos que te seguimos llevando a todas las instancias de este partido a través de nuestro canal de YouTube, @futboleros439, en TikTok, @futboleros892, para radiolider.com.ar. Nos vemos. Vamos.
¿Cómo va esa filmación? Bien. Me solo es para. Me solo leer la espalda. ¿Sale la escuela? La espalda. ¿Están los estímulos?
Mira que falla. ¿Cuánto va? ¿Eh? 21. 21 minutos. Golazo. Golazo, golazo. Yeah. Recortar, recortar la ahí se puede recortar. Ahí, pues. Seguir una el paso de una línea. La verdad que siempre enfocar el cuadro completo con el arco, todo. Ahí. Ahí muy bien.
Entró la 15 y se fue la 7. ¿Eh? ¿Cuál es lo que yo vi? El 7 vi. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! El 7 yo vi.
¿Cuánto va? ¿Cuánto va? 47. No. No, ya pasó el 20. Diana. Diana. ¿Cuánto va? No.
17. ¿Y el 17? Ah, no, el 10. No, el 10. Hola, buenas tardes. Estamos con Juan Pablo Toledo, autor de uno de los goles del equipo de La Franja. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo está? Buen triunfo, buena cantidad de goles para el inicio del torneo. Contento, la verdad, contento por los minutos que me da el técnico y entrar y hacer lo que él dice. Y vamos bien para que empiece el primer partido recién. Es un buen triunfo, buen triunfo. Triunfo ideal porque también ganaron el partido contra Rosamonte, así que ¿cuáles son los planes de acá a lo que sigue? ¿Qué objetivo se plantea ahora el plantel de Guaraní? El objetivo es salir campeón de intentar pelear los dos torneos, que venimos bien, tenemos un buen plantel, somos muchos, jugadores de experiencia, pibes también, y contento con los chicos por suerte. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a los hinchas de Guaraní y a los seguidores de nuestro canal Futboleros? Que tenga fe que vamos a llegar lejos, que le damos una esperanza al club, que vamos a tratar de ascender. Muchísimas gracias, Toledo, por esta nota. Gracias a usted, gracias a usted. Nosotros cerramos transmisión aquí desde el estadio de Guaraní Antonio Franco, triunfazo de Guaraní contra Colectiveros, 5-0 resultado final. Seguinos en nuestro canal de YouTube, @futboleros439, en TikTok, @futboleros892 y en radiolider.com.ar. Jorge Fernández se despide, nos vemos muy pronto, chau chau.